Hola chicos, ¿cómo están? Te saluda tu profesor Gustavo Salazar y el capítulo de hoy va a constar de estudiar el movimiento en el plano. Este movimiento consta de tres submovimientos, el cual va a ser el movimiento parabólico de caída libre, el movimiento circunferencial uniforme y el movimiento circunferencial uniformemente variado. Así que lo primero que vamos a hacer es estudiar el movimiento parabólico de caída libre. Este movimiento obviamente va a seguir una trayectoria parabólica. Pero, ¿por qué se le llama en el plano? Porque hasta el momento nosotros habíamos estudiado movimientos en una sola dimensión, en un solo eje, que es el movimiento en el eje X, como vimos en el MRU y el MRV, y el movimiento en el eje Y, como hemos visto con el movimiento vertical de caída libre. Este movimiento de acá, al desarrollarse en el plano, significa que el móvil se va a desplazar tanto en el eje X como en el eje Y, por lo que la velocidad va a generar o va a tener un ángulo con respecto a la horizontal, llamado ángulo de lanzamiento. Este ángulo de lanzamiento es súper importante porque a partir de ella nosotros vamos a tener la necesidad de descomponer a la velocidad. ¿Y por qué vamos a tener que descomponer a la velocidad? Porque para poder calcular altura, distancia, tiempo o cualquier velocidad final que nos pida el problema, y hasta las posiciones también, vamos a necesitar de trabajar con las componentes de manera independiente. Cada componente se va a trabajar con un movimiento que ya hemos visto. La componente horizontal se trabajará en el eje X, por lo tanto será un MRU, por lo que la velocidad es constante, solo hay una fórmula para la distancia y solo una ecuación para la posición en el eje X. En cambio, la otra componente, que es el eje Y, va a funcionar como un movimiento vertical de caída libre. Así que debemos de recordar que en este movimiento la velocidad en Y va a cambiar, por lo que cuando apunta hacia arriba disminuye y cuando apunta hacia abajo aumenta. Se van a cumplir todas las fórmulas de caída libre y también todas sus ecuaciones, de las cuales estas dos serán las más importantes. Determinar el tiempo de subida va a ser igual a dividir la rapidez inicial en el eje Y entre 10. ¿Por qué entre 10? Porque recuerda que nosotros estamos estudiando los movimientos verticales con una aceleración constante, que es la aceleración de la gravedad, y vale menos 10 metros por segundo al cuadrado aproximadamente. Hay universidades como la UNI que utilizan el 9,8 y existen algunos problemas de San Marcos que también utilizan una aceleración de la gravedad con valor igual a 9,8. Pero no te preocupes, eso te lo voy a indicar en el problema. Igual acuérdate que aquí, en vez de 10, ¿qué pondrías? 9,8. Y en vez de 5, pero acuérdate que 5 es la mitad de 10, así que le pones la mitad de 9,8, 4,9. ¿Estamos de acuerdo? Así que no te preocupes. Pero la gran mayoría de preguntas para San Marcos, Callao, Villarreal, Agraria, Cantuta, entre otros, utilizan una aceleración aproximada de 10, que es muy sencilla, ¿ya? Así que no te preocupes por eso. Una pequeña observación. ¿Cuál es? Que a la distancia en el eje X se le llama alcance. Este alcance, muy aparte de calcularse con MRU, también se puede calcular con esta fórmula de aquí. Rapidez inicial al cuadrado por el seno del doble del ángulo de lanzamiento, y eso dividido entre g, que es la aceleración de la gravedad. Ya sabes que le podemos poner 10 o 9,8 dependiendo de lo que nos diga el problema, ¿ya? Pero esta forma de calcular el alcance es muy compleja. Obviamente es una fórmula un poco más grande que esta de acá. El MRU resulta más sencillo. Pero con esta fórmula, con esta expresión para el alcance, que es la distancia en el eje X, se puede determinar dos cosas muy importantes. Primero, que para un ángulo de lanzamiento de 45 grados, la distancia en X, o sea el alcance, toma su máximo valor. Y segundo, que si dos móviles se lanzan con ángulos complementarios, entonces sus alcances van a ser iguales, siempre y cuando se lancen con la misma rapidez, obviamente. Chicos, acá no podría demostrar eso. Demostrar que el alcance es máximo por el ángulo de 45, o que si lanzo dos móviles con la misma rapidez inicial pero con ángulos complementarios. Recuerda que complementario significa que suman 90 grados. Si un móvil se lanza con un ángulo de 40 grados y el otro móvil se lanza con un ángulo de 50, siempre y cuando sea la misma rapidez, van a tener el mismo alcance, la misma distancia horizontal, ¿ya? Y eso se demuestra con esta formulita de aquí, ¿ya? Otra cosita muy importante es que en el punto de la altura máxima,
La componente Y se hace cero, porque recuerda que Y es un caída libre, pero la componente X sigue existiendo, ella nunca cambia, ella es un MRU, ella es constante. Así que en la altura máxima solo va a existir componente X, lo que significa que la velocidad en ese punto, la componente X que está solita, recibe un nombre, y su nombre es velocidad mínima. Así que si en un problema de movimiento parabólico de caída libre te pidiera hallar la velocidad mínima, solamente tendrías que dar como respuesta la componente X de la descomposición. ¿Y es necesario descomponerla al inicio? No, la puedes descomponer en cualquier punto, porque recuerda que la componente X es una constante, es un MRU. ¿Ya, chicos? Y esto es todo lo que necesitamos aprender acerca del movimiento parabólico de caída libre. Bastante sencillo, ¿verdad? Ahora vamos a pasar al segundo movimiento en el plano, el cual es el movimiento circunferencial uniforme. Así que venga, vamos a verlo. Y bien, muchachos, el segundo movimiento que nosotros vamos a estudiar aquí en este capítulo de movimiento en el plano es el movimiento circunferencial uniforme, conocido con las siglas de MCU. En este movimiento, muchachos, nosotros ahora sí vamos a trabajar con dos velocidades. Recordar que en el movimiento parabólico de caída libre, si bien se tenía que descomponer a la velocidad en dos para poder determinar altura, distancia, tiempo, rapidez final o posición, pues aquí no va a haber la necesidad de descomponer a la velocidad para poder determinar lo que nos pide, pero sí van a existir dos velocidades por la misma naturaleza del movimiento. Dicho de otra manera, en este movimiento nosotros vamos a tener dos velocidades y una aceleración. Venga, vamos a conocerlas. En este movimiento, cuando un móvil va de un punto A a un punto B, ya no lo va a hacer en línea recta, tampoco siguiendo una parábola, sino siguiendo una circunferencia. Lo que significa que el móvil ahora va a realizar vueltas, ¿sí? Va a girar en el contorno de un círculo, o sea, en una circunferencia. Por lo tanto, para que el móvil vaya de un punto a otro en un cierto tiempo, va a barrer un cierto ángulo. Este teta se le conoce como ángulo barrido, y vamos a ponerlo acá. Y este ángulo barrido, obviamente, se tiene que medir en radianes, ¿ya? No en sexagesimal, mucho menos sesentesimal, sino en radianes. Pues bien, nosotros vamos a tener una primera velocidad ya denotada con V, llamada velocidad tangencial, también conocida como velocidad lineal, y se mide en metros por segundo. Su primer nombre lo delata, velocidad tangencial, lo que significa que se va a dibujar tangente a la trayectoria en cualquier punto de la circunferencia. Esta velocidad tangencial posee módulo constante y dirección variable. Para determinar el módulo de la velocidad tangencial, solo basta con multiplicar la rapidez angular, que se va a medir en radianes por segundo, y r, que es el radio de la circunferencia discreta. ¿Estamos de acuerdo? Sus unidades son los metros por segundo, ¿ya? La otra velocidad es la velocidad angular, que se denota con W. Esta velocidad angular se va a encontrar justo en el centro. Va a haber acá una flecha. Recuerda que una magnitud vectorial se representan con vectores, que son flechas. Esa flecha va a estar justo en el centro y me va a indicar la dirección de este movimiento circular. Para poder determinarla vamos a usar la regla de la mano derecha, el cual nos dice que el pulgar es el vector velocidad angular y los cuatro dedos señalan el sentido de giro o sentido de rotación. Recuerda que solo existen dos tipos de sentido de giro, el sentido horario y el sentido antihorario. ¿Estamos de acuerdo? Según lo que nosotros estamos viendo, el móvil está girando hacia la derecha en sentido horario. Entonces mis cuatro dedos giran en ese sentido y mi pulgar queda apuntando hacia la pizarra. Por lo que el vector velocidad angular estaría entrando a la pizarra. Y para denotar algo que es entrante, bueno, no algo, sino un vector que es entrante, se usa un aspa. Y para denotar que un vector está saliendo de la pizarra, se indica con un puntito. Por lo tanto, aquí la dirección de la velocidad angular será una aspita, ¿sí? Por la regla de la mano derecha. El móvil gira en sentido horario, mi pulgar queda apuntando a la pizarra. Bien, esta velocidad angular es de módulo y dirección constante y es debido a ella que se llama uniforme, porque el W nunca cambia, ni de módulo ni de dirección. En cambio, la velocidad tangencial sí cambia de dirección. Lo que mantiene constante es su módulo, así que hay que tener mucho cuidado. Si a mí me dicen un problema,
que la velocidad tangencial es una magnitud constante, pues vamos a marcar que es falso. La velocidad tangencial no es constante porque cambia su dirección. Lo que es constante es su módulo, su cantidad, su valor. ¿Estamos de acuerdo? Así que si a ti te dice que el módulo de la velocidad tangencial o la magnitud de la velocidad tangencial es constante, eso sí sería verdadero. Pero si te dice que el vector velocidad tangencial o simplemente decirte velocidad tangencial o lineal es constante, sería falso, porque también cambia su dirección. A estas alturas, muchachos, de los videos, ustedes deben de entender que para que una magnitud vectorial, que es un vector, sea constante, no solamente basta con que la cantidad sea igual, también tiene que ser igual la dirección. La dirección no puede cambiar para nosotros poder decir que es una magnitud vectorial constante. También hay que fijarse en la dirección, ¿sí? Y como están y observamos, pues la dirección cambia, ¿no? Aquí la velocidad tangencial apunta hacia arriba y aquí apunta hacia abajo. Es evidente que cambia. El tercer vector que nosotros vamos a estudiar es la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal, porque forma 90 grados con la velocidad tangencial, se dibuja siempre apuntando hacia el centro. Siempre, la aceleración centrípeta siempre apunta hacia el centro de la circunferencia. De ahí viene su nombre, centrípeta de centro. También se le puede llamar aceleración radial, porque pasa por el radio, ¿ya?, de la circunferencia. Por ahí se dibuja. Pero con estos dos nombres es suficiente. Las unidades de la aceleración centrípeta son los metros por segundo al cuadrado. Ella es casi similar a la velocidad tangencial, porque tiene un módulo que es constante, pero una dirección que es variable. Entonces la aceleración centrípeta tampoco es un vector, una aceleración constante, es una aceleración variable, porque cambia de dirección. Y solo basta con ver el dibujo para observar que en el punto A y en el punto B, la dirección de la centrípeta pues poseen direcciones diferentes, a pesar de que su módulo, su tamaño, su medida sí sea constante. Así que hay que leer muy bien los enunciados, ¿ah? ¿Cómo calculamos esa aceleración centrípeta? Pues muy sencillo. Existen dos formulitas. Ya sabes que W es rapidez angular, V es rapidez tangencial y R es radio. Así que la aceleración centrípeta se puede calcular como rapidez angular al cuadrado multiplicado por el radio o rapidez tangencial al cuadrado dividido entre radio. ¿Cuál de las dos debo de usar? Bueno, eso va a depender de los datos que te brinde el problema. ¿Estamos de acuerdo? Las unidades, no te olvides, unidades, metros por segundo al cuadrado. Y si tú te preguntas que esto es todo el MSU, pues no. Recuerda que de los tres, la única que es constante en módulo y en dirección es el W. Así que sería de mucha ayuda en los problemas tener al W de dato. Y está de más decirte que en la gran mayoría de problemas es el W lo que te van a preguntar. Así que vamos a ver cómo calcular ese W con esta información que tenemos. Así que vamos con la siguiente parte. Bien, muchachos, esta segunda parte del MSU la vamos a explicar a partir del W, que era la velocidad angular. Pues recordemos que la velocidad angular se mide en radianes por segundo y ella, como ya habíamos dicho, es de módulo y dirección constante. Es debido a ella que se llama circunferencial uniforme. Su módulo de ella se puede calcular de tres maneras. La primera forma de calcularse es la más sencilla, ángulo entre tiempo, donde θ es el ángulo barrido que se mide en radianes y tiempo, pues lo que demora en barrer ese ángulo, y se mide en segundos. Dividimos ángulo entre tiempo y obtenemos a W, que es la rapidez angular. Recuerda que en no todos los problemas el ángulo barrido te lo van a dar en radianes, pueden dártelo en sexagesimal. Si ese es el caso, entonces recordemos que solo basta con multiplicar por pi y dividir entre 180 para pasar de sexagesimal a radian. Recuerda, eso se ve en trigonometría, ¿ya? Sí, las otras dos fórmulas son el 2pi por f o el 2pi sobre t. Recuerda que las unidades siguen siendo radianes por segundo. F se llama frecuencia y T mayúscula se llama periodo. Pues desde ya con observar esto nos identificamos de que la frecuencia y el periodo son recíprocos. ¿Qué significa eso? Que su multiplicación te da 1. Eso significa que si la frecuencia vale 5 Hz, que son las unidades, el periodo será un quinto de segundo. Si la frecuencia vale un cuarto Hz, que son sus unidades nuevamente, el periodo será 4 segundos, tal y como indica acá.
¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces la frecuencia y el periodo son dos cantidades recíprocas. Uno es el inverso multiplicativo del otro. La frecuencia es simplemente la relación entre las vueltas que da un móvil y el tiempo que demora. Así que si yo divido el número de vueltas entre tiempo, me va a dar la frecuencia que se mide en Hertz. Pero también se puede medir en algo llamado RPS, el cual significa revoluciones por segundo. Entonces la frecuencia en RPS o la frecuencia en Hertz es lo mismo, son unidades equivalentes, no sucede nada. Pero los RPM, que significarían revoluciones por minuto, sí hay que tener mucho cuidado. Cada vez que tú tengas de dato una frecuencia en RPM, automáticamente lo que tienes que hacer es dividirlo entre 60 para poder obtener unidades de Hertz o de RPS, que son las unidades correctas para la frecuencia. ¿Sí? Acuérdate de eso. El periodo, pues es el tiempo para realizar una vuelta, exactamente una vuelta. Y tal y como ya lo habíamos dicho, ¿no? La frecuencia y el periodo son recíprocas, uno es el inverso multiplicativo del otro, significa que el periodo es lo opuesto a la frecuencia. Si la frecuencia se conseguía dividiendo la cantidad de vueltas entre el tiempo que demoraba, pues el periodo se va a calcular dividiendo el tiempo que demora entre las cantidades de vueltas que ha dado. ¿Qué unidades me va a salir a mí? Segundos, así de sencillo. Entonces, con estas dos definiciones, nosotros ya hemos aclarado cómo calcular la rapidez angular, muy aparte de calcularla dividiendo ángulo barrido sobre tiempo empleado. Luego vamos a tener relaciones de discos. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo dos discos que se están tocando, son tangenciales, o que están unidos por una faja o correa, esos dos discos van a tener la misma rapidez tangencial en todos los puntos de su contorno. ¿Estamos de acuerdo? Pero si los dos discos son concéntricos o sus centros están unidos por un mismo eje, entonces las rapideces angulares van a ser iguales. ¿Y por qué? Porque van a dar la misma cantidad de vueltas en el mismo tiempo. Por lo tanto, van a tener la misma rapidez angular. ¿De acuerdo? Cuando son concéntricos o cuando sus centros están unidos por un mismo eje. ¿Ya? Y esto, chicos, ha sido todo lo que necesitamos saber acerca del movimiento circunferencial uniforme. Ahora nos falta ver solo un movimiento más, el movimiento circunferencial uniformemente variado. Así que vamos con este último movimiento. Vamos. Y bien, chicos, para terminar con el estudio del movimiento en el plano, vamos a ver el último movimiento, el cual es el movimiento circunferencial uniformemente variado. En este movimiento la velocidad angular va a empezar a cambiar, tanto de módulo como de dirección. Eso significa que el móvil va a empezar a girar más rápido o va a empezar a girar más lento. ¿Ya? El mecanismo funciona similar a la del MRUV. En un movimiento acelerado, la rapidez va a ir aumentando y en un movimiento desacelerado la rapidez va a ir disminuyendo. Pues aquí nosotros vamos a definir a alfa como la aceleración angular, la aceleración que se mide el cambio de velocidad angular a través del tiempo. Entonces se van a cumplir todas estas formulitas que, si te das cuenta, son similares a las del MRUV. ¿Ya? Las unidades de alfa son radianes por segundo al cuadrado. Y mira, date cuenta, son similares a las del MRUV. Rapidez final es igual a rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. Rapidez final al cuadrado es igual a rapidez inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración angular por ángulo barrido. Ángulo barrido igual a rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de alfa por el tiempo al cuadrado. O que el ángulo barrido es igual a la rapidez inicial más la rapidez final entre 2 y todo multiplicado por el tiempo. Las fórmulas son similares, solo que ahora es rapidez angular, es aceleración angular y es ángulo barrido. Acá no hay distancia. El ángulo barrido también se puede relacionar con el número de vueltas. Recuerda que el ángulo barrido se mide en radianes. Y el ángulo barrido se puede calcular simplemente multiplicando 2pi por la cantidad de vueltas que ha dado el móvil. ¿Estamos de acuerdo? Hay problemitas en los cuales te dan una rueda. Y la rueda da 8 vueltas, 10 vueltas. Y te pide, ¿no? ¿Cuál es el ángulo barrido? O cuál es el tiempo empleado. Entonces recuerda que el tiempo se relaciona con el ángulo barrido. El ángulo barrido se relaciona con la cantidad de vueltas. Si te dijeran que una rueda empieza a girar, su velocidad angular es 0 al inicio. Calcular la velocidad angular al final si da 6 vueltas en 2 segundos. Si te han dado el tiempo, significa que falta el ángulo barrido, esto es dato. Esto es lo que te piden, esto es dato, 2 segundos, se canceló porque esto es 0.
El ángulo de barrido lo calculo como 2pi por la cantidad de vueltas y creo que dije que da 6 vueltas, ¿verdad? Entonces sería 12pi. 12pi igual a la velocidad angular final. 12pi radianes por segundo. Entonces la única formulita que permite relacionar la cantidad de vueltas es el ángulo barrido. No lo relaciones con frecuencia, porque aquí la frecuencia va a cambiar, la frecuencia va a ser cada vez más alta o más baja, dependiendo si es acelerado o desacelerado, ¿sí? Otra cosa que podemos calcular aquí es la aceleración instantánea, porque como la rapidez angular va a cambiar, involucra que la rapidez tangencial también lo va a hacer. Recuerda que la rapidez tangencial es angular por radio. Entonces, si la rapidez angular cambia, la rapidez tangencial también. Eso significa que va a haber aceleración tangencial, que va a medir ese cambio en la rapidez tangencial. La aceleración tangencial y la aceleración centrípeta generan una aceleración llamada instantánea. Y esta aceleración instantánea se puede calcular aplicando Pitágoras de estas dos aceleraciones, porque estas dos forman un ángulo de 90, ¿vale? Como puedes ver aquí, ahí hay un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, se aplica pues el método pitagórico, ¿no? Vendrían a ser componentes rectangulares de la aceleración instantánea. Entonces se aplica el concepto de Pitágoras. Pero ¿cómo calcula esa aceleración tangencial? Pues se calcula simplemente multiplicando alfa, que es la aceleración angular, por r, que es radio. Acá debemos de acordarnos que r es radio de la trayectoria circunferencial, ¿verdad? Que se mide en metros, ¿sí? Y recordemos que la aceleración centrípeta se calcula rapidez angular al cuadrado por el radio, pero la rapidez angular final, porque recuerda que ahora la rapidez angular depende del tiempo, a menos que te digan que sea al inicio, y esto sería la rapidez angular inicial. O sea, para t igual a 0. ¿Ya, chicos? Así que acuérdense de esto si es que te piden, esto es lo más importante, y cómo relacionar el ángulo barrido con la cantidad de vueltas. Y eso es todo, muchachos. Esta ha sido la clase de movimiento en el plano, donde hemos visto movimiento parabólico de caída libre, circunferencial uniforme y circunferencial uniformemente variado. Ya sabes, agrega mi Facebook por ahí, que voy a estar subiendo videos donde esté resolviendo problemas. Sé que aún no lo he hecho, pero pronto lo voy a hacer. Así que no esperes con ansias, que pronto vamos a hacer bastante practicar esto. Así que ya sabes, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos, chicos, hasta el próximo vídeo. Bye.